Televisión, la Radio Televisión del Sol de Antequera, en compañía de Juanjo Álvarez Carro, autor de la novela Habanera para un condecito, que hoy está aquí con nosotros. Un auténtico placer, pues. Muchas gracias. Tenerte. El placer es mío. Aparte de autor del libro, amigo de muchos años. Un libro de la editorial, editado por la editorial Ex Libri. Así es. Editorial antequerana. Vamos a empezar un poco por el principio, porque mucha gente te conoce por muchas facetas tuyas, ¿vale? Múltiples facetas que ha desarrollado a lo largo de tantos años. Pero esto, digamos que, entre comillas, es una faceta nueva que no conocíamos. Los que te conocen, ya te conocen un poquito, pero para los que no te conozcan, ¿quién es Juan José Álvarez Carro? Uy, es muchas cosas, porque a fin de cuentas, cuando llegas a una edad como la mía, pues echas cuentas, miras hacia atrás y ves un paisaje muy amplio, con países distintos, con personas de orígenes distintos. Mi árbol genealógico, tú lo sabes, Miguel, es un poquito... Mi familia materna viene de Siria, de Líbano, mi familia paterna viene de Galicia. Entonces, bueno, todo eso se junta en Argentina y las historias de Argentina se mezclan entre sí y dan para muchas cosas. Por ejemplo, la primera novela, Cruz del Eje, ¿no? Ya intentaba contarlo en ella. Argentina es un país de inmigración y eso genera una ebullición cultural y literaria y unas mezclas, historias que dan para novelas, ¿no? ¿Cómo surge la afición por escribir? Porque te conocemos en tu faceta como colaborador de Radio Antequera, pero ¿cómo surge esta faceta nueva de escritor? ¿Y cómo surge la novela y qué te empuja a hacerla? Es un poco lo mismo que te contaba antes. Yo estudié en Santiago de Compostela filología inglesa. Ahí no nos queda más remedio que estudiar tanto literatura española como literatura inglesa y algo de la francesa. Entonces vas incubando el gusto por la lectura y también por la escritura. Lo que ocurre es que en mi caso yo siempre me gustó escribir, siempre tuve inquietudes por escribir. Pero claro, cuando te pones a estudiar monstruos de la literatura, pues ya lo decía antes, te apagan de un soplo toda ínfula que puedas tener literaria, ¿no? Te la apagan de un soplo, ¿no? Pero siempre tuve ganas de escribir y por vergüenza y por respeto a los maestros y por respeto a los amigos sobre todo, pues prefería no escribir, ¿no? Pero hubo un momento en que, bueno, llega, como tú me decías hace un momento sobre la madurez, ¿no? Cuando llega la madurez, cuando llega una edad en la que tú empiezas a filtrar y empiezas a tomar decisiones. Y bueno, vamos a ver, ¿yo por qué tengo que posponer esto, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a posponer? ¿Cuál es la vergüenza que yo tengo? ¿Cuál es el prurito que yo puedo tener para no escribir? Bueno, entonces empiezas y bueno, al final pues sale lo que llevaba muchos años ahí escondido, ¿no? Y yo realmente tenía muchas ganas de escribir, pero repito, por pura vergüenza, por puro respeto a los maestros, yo no lo hacía, ¿no? Al final dije, mira, qué caray, ¿no? Uno llega a una cierta edad y dice, mira, vamos a tirarnos, ¿no? Porque, corrígeme si me equivoco, esta es la tercera novela. Así es. Háblanos un poco de ella, porque los anteriores trabajos ya lo conocemos un poco, pero háblanos de Habanera para un condecito. Esta es una novela que surge de dos componentes principales. Tú sabes que soy muy aficionado al automovilismo, ¿no? Esta novela está ambientada en Argentina
En Argentina hay una afición al automovilismo muy antigua. Había unas carreras en los años 40 en Argentina que fueron famosas en todo el mundo. Es un precursor del actual Dakar, ¿no? Y tenía todos los componentes de aventura, de desafío, de muerte, por qué no decirlo, que hoy sigue teniendo, pero con unos márgenes distintos y unas pautas distintas. Eran carreras, imagínate Miguel, en los años 40, 45, 47, 48, carreras con aquellos coches, con aquellas máquinas que iban desde Buenos Aires hasta Caracas y volvían. Es decir, no era una carrera de ida, no, era una carrera de ida y vuelta. Es decir, que estamos hablando de 20.000 kilómetros. Estamos hablando de 10.000 de ida y otros 10.000 de vuelta. Con todo lo que ocurre, con todo, y además con máquinas, como te digo, sin cinturones de seguridad, sin medidas, con los tambores de gasolina en el culo, literalmente, de los pilotos, sin cascos, sin jaulas antivuelco, con un componente de aventura bestial. Y estos tíos, pues, se metían en esa aventura al precio que fuera, y sin saber exactamente por qué, ¿no? A mí me dio por compararlos en un cierto momento del prólogo y de la novela con los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Eran imaginarios, pero eran tipos que se iban, imagínate, a Tierra Santa a buscar no sé qué, ¿no? Para mí que iban a buscar un poco de aventura y ya está, ¿no? O sea, y la excusa era la religión, ¿no? Pues estos tíos igual, ¿no? Estamos hablando de personas que se metían en un coche, como te acabo de contar, a verlas venir, a ver lo que les ocurría en un viaje de 20.000 kilómetros, ¿no? Entonces yo quise contar esa aventura, pero claro, me di cuenta de que en cierto momento podía correr el riesgo de contar una fricada, ¿no, Miguel? Es decir, que yo soy muy aficionado al automovilismo, pero es que a lo mejor el público en general no lo es tanto. Entonces corres el riesgo de escribir algo excesivamente destinado a los muy aficionados, ¿no? Y cuando empecé a escribirla, recordé la historia de Cruz del Eje, la historia que yo tenía en la primera novela, y me parecía interesante contar qué había pasado con aquellos personajes 30 años después, ¿no? Entonces yo mezclé las dos historias. Procuré continuar la historia de Gorgonio Colinas 30 años más tarde. Gorgonio Colinas ahora tiene 60 años, ya no es un tío dispuesto a la aventura como antes, pero que, en fin, se ve obligado a correr una serie de aventuras con la edad que tiene y participar en cierta forma o ayudar en cierta forma a estos que estaban por otro lado con el automovilismo a vueltas, ¿no? Es una historia política, porque cuenta los avatares de la política argentina de los años 40, últimos 40, primeros 50, cuenta episodios ocurridos durante la Guerra Civil. Gorgonio Colinas es un tío que está en la Guerra Civil, pero vive en Argentina, ¿no? Entonces se mezclan muchos episodios y al final todo es el producto de lo mismo, ¿no? Como te digo, es el producto de lo mismo. Aventura sobre aventura resulta en aventura, ¿no? Acabas de hablar hace un momento de carreras. Todas las carreras tienen una meta. La vida es una carrera de fondo. Y tanto. ¿Cuáles son los objetivos y pretensiones, no solamente de este libro, sino de todos y cada uno de los trabajos que vienes haciendo? Yo creo que hay distintas épocas. Yo soy un escritor tardío, ¿sabes, Miguel? Soy un escritor tardío. Entonces, en el momento en que eres un escritor tardío, no tienes, digamos, una línea definida. Pero me doy cuenta ahora de que las tres novelas tienen cosas muy parecidas. Es decir, hay mezcla de tiempos, hay vueltas atrás en el tiempo, marchas adelante. Eso influye sobre las personas de una manera indescriptible, ¿no? Y a veces se nos olvida que somos quienes somos, pero tenemos que darnos vuelta y mirar de dónde venimos, ¿no? Y muchas veces las personas hacemos lo que hacemos porque no nos queda más remedio desde el momento en que venimos de donde venimos, ¿no? Tenemos una educación, tenemos un pasado, una historia, y eso nos condiciona de tal manera que a veces lo olvidamos, ¿no? Entonces, en las tres novelas existe ese componente. Me gusta decirle al lector, yo le voy a contar a usted una historia en la que le voy a contar el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, pero no le voy a contar el por qué, ¿no? El por qué se lo voy a dejar a usted como lector para que concluya por qué este personaje hizo esto, por qué este personaje hizo lo otro, ¿no? Y como te decía antes, a mí me gusta mucho verlo desde ese punto de vista, ¿no? Somos un conjunto de cosas anacrónicas y sincrónicas, ¿no? Pero, claro, estamos constantemente en este mundo, en esta vida, y hacemos lo que hacemos porque venimos de donde venimos, ¿no? Y tenemos esta formación, y me gusta volcarlo en las novelas, ¿no? Dicen que no hay dos sin tres.
4. Y no sé, ¿qué nuevos proyectos andan por la cabeza de Juanjo Álvarez? Hay varios. Lo que pasa es que tengo un problema o una solución, no lo sé, Miguel. Yo no soy un escritor, ¿no? Yo soy un profesor que escribe, ¿no? Entonces, eso me obliga a mi trabajo, me obliga a mis líneas laborales, a mi horario laboral. Entonces, yo solamente puedo escribir en verano, que es una fortuna, ¿verdad? Soy un afortunado en poder disponer de esos meses de verano para poder trabajar. Pero claro, eso me obliga a que sea un trabajo intenso. Y a veces metes la pata, porque con los trabajos intensos metes la pata. Entonces, los proyectos están supeditados a que yo tenga tiempo, a que yo pueda. Tengo una familia, no es fácil compaginar la familia con... Yo tengo a mi mujer Pilar, que nunca le agradeceré lo suficiente, ¿no? Que me permita refugiarme en la Guardilla en verano y quedarme allí horas y horas, 8 horas, 10 horas al día y no preguntarme nada, ¿no? Y me permite hacerlo. De otra forma sería imposible, ¿no? Entonces, hay 2 o 3 proyectos dando vueltas, ¿no? Por ahí tengo ganas de escribir la segunda parte de Antequera Blues Express. Lo que pasa es que no sería una secuela, sino una precuela. Me gustaría contar cómo el Guardia Civil Azpilcueta llega a Antequera, ¿no? Y por qué llega a Antequera. Hay otros proyectos por ahí más difíciles, ¿no? Más difíciles porque es una novela histórica, muy antigua. Me quiero remontar a la Galicia de los primeros 200, 300 años de nuestra era cristiana, ¿no? Es complicado, entonces es bastante, sí. Entonces estoy en ello, ¿no? Y depende un poco de eso, del tiempo que tenga, de las posibilidades para afrontar uno u otro, ¿no? Pues tan solo decirte que tengas toda la suerte del mundo, no solamente con este libro, sino con esos proyectos que nos dices que estás ahí en la cabeza para poder hacer. Y agradecerte la experiencia que has tenido con por favor, a vosotros. Muchísimas gracias. Es un honor. Y nada, a seguir escribiendo, que no decaiga la ilusión y las ganas por hacer lo que a uno siempre le gusta. Eso es. Muchísimas gracias, Miguel. Y lo mismo te deseo. Gracias.